Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a mirar hoy o vamos a desarrollar hoy la unidad 2, un resumen de esa unidad porque ustedes el material lo tienen subido al aula, que es el Power con las diferentes diapositivas, que es un material de apoyo a la bibliografía obligatoria que ustedes cuentan en el programa. El autor que más se utiliza en esta unidad de Campos es un autor que ustedes lo pueden bajar online sin ningún problema. Hay tratados de derecho constitucional online para que ustedes lo puedan bajar, más ahora que está bastante abierta la parte de bibliografía, digamos, así que no van a tener ningún inconveniente y además utilizan el Power como para poder ayudarse como una herramienta de apoyo. Vamos a ver un resumen de esta unidad 2, básicamente trata en principio de cuáles son las fuentes del derecho constitucional, haciendo una distinción entre lo que son fuentes directas o de carácter obligatorio y fuentes indirectas donde recuerden que las indirectas no son de carácter de aplicación obligatoria, pero sí sirven, por ejemplo, en un juicio para una interpretación acerca de qué es lo que realmente se quiere decir con determinada norma y ayudan también a justificar o dar argumentos a los jueces cuando tienen que dictar una sentencia. Dentro de las fuentes directas tenemos la Constitución, las leyes, la jurisprudencia de carácter obligatorio, ¿sí? Los tratados internacionales, y las fuentes indirectas, la doctrina de los juristas y el derecho comparado. Estos son temas que ustedes ya han visto anteriormente, por eso es como que los paso un poquito más rápido. En cuanto a cuáles son los principios políticos de la Revolución de Mayo, los principios principales que se dieron en la Revolución de Mayo en 1810, entre otros fueron afirmar la soberanía popular, es decir, acuérdense que el poder absoluto está en el pueblo y que el pueblo lo delega a sus representantes, la designación de una junta, que acá viene la delegación en representantes, la designación de una junta por el pueblo, integrada justamente por quienes ellos elegían para que los representen. En el reglamento del 25 de mayo queda establecido un poder ejecutivo que lo iba a ejercer la Junta, ¿sí? Una audiencia que correspondía a lo que hoy podríamos decir que es el Poder Judicial y un cabildo abierto que sería lo que hoy conocemos como un poder legislativo. También se establecía periodicidad en las funciones, los cargos no eran eternos, sino que tenían un término, la responsabilidad de los miembros de la Junta con sus funciones, es decir, que si no cumplían debidamente podían ser removidos del cabildo, y también la publicidad de los actos de gobierno, que ahí aparece el primer diario que es conocido en nuestro país, que es la Gaceta de Mariano Moreno. Esos son los principios políticos. ¿Cuáles eran los principios o cuál era el principal principio económico? El reinante era el del libre comercio. Recuerden que hasta ese momento había un monopolio sobre el comercio y Cisneros sancionó el libre comercio. Entonces, las embarcaciones inglesas podían descargar sus mercaderías en el puerto y se conformó lo que se conoció como una pequeña burguesía que era integrada por profesionales, por empleados y también por algunos artesanos y estudiantes que luego jugarían un papel importante en lo que es la propia Revolución de Mayo. Este reglamento del libre comercio se sanciona en 1810 y justamente establecía que cualquier país podía desembarcar, bueno, no había mucho en ese momento, pero cualquier país podía desembarcar en el puerto de Buenos Aires y comerciar con lo que en ese momento era el virreinato, ¿sí? Por eso es que las embarcaciones inglesas estaban esperando esa resolución, porque hasta ese momento solo se podía comerciar con España. En cuanto a los primeros ensayos constitucionales, esto ustedes lo vieron en el colegio secundario, por eso lo vamos a pasar un poco más rápido, digamos, tiene que ver con el reglamento del 24 y el 25 de mayo, ustedes muchas veces los han visto como la famosa Semana de Mayo, el Estatuto de 1815, el Congreso de Tucumán de 1816, que es cuando se declara la independencia, el primer ensayo constitucional en 1819,
el Tratado de Pilar en 1820, el Tratado del Cuadrilátero en 1822, la Constitución de 1826, el Pacto Federal de 1831, que ese fue bastante significativo porque es un antecedente directo de lo que luego va a ser el Congreso de 1852, el Congreso de San Nicolás de 1852, para luego sancionar la Constitución en 1853. Acá viene justamente el Acuerdo de San Nicolás de 1852 y por último en Congreso General Constituyente, que luego del Acuerdo de San Nicolás Buenos Aires se separa de la Confederación por considerar que lesionaba los derechos. Buenos Aires quería toda la primacía. Ustedes ya conocen esto porque les decía, lo vieron en el colegio secundario, por eso lo pasamos así más adelante. Hasta que, bueno, este Congreso de 1853 sanciona nuestra Constitución sin la participación de Buenos Aires, que se va a incorporar recién en 1860. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la ley fundamental y suprema, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su gobernación. ¿Por qué decimos que la Constitución es ley suprema y ley fundamental? Es ley suprema porque no hay ninguna otra norma por encima de la Constitución. Y a su vez es ley fundamental porque es el fundamento, la base, el cimiento de todo el ordenamiento jurídico de un Estado, donde ninguna norma, ninguna resolución, ningún reglamento, ninguna regla que se dicte puede estar en contra de lo que establecen los principios constitucionales. Por eso decimos que la Constitución es suprema, no hay nada por encima de ella, y es fundamental porque ninguna norma de la estructura del sistema jurídico del Estado puede contradecir a la Constitución. ¿Qué tipos de constituciones encontramos? Básicamente tres. Racional normativa, que es la nuestra, que es una constitución escrita, ¿sí?, creada por la razón humana, capaz de establecer un orden para la comunidad y para el Estado. La historicista, que es una constitución que es el producto del desarrollo histórico de una determinada sociedad, no necesita ser escrita. Podríamos decir que la Constitución de Estados Unidos es historicista. Y luego sociológica, que es la constitución del régimen político actual de una sociedad. Las constituciones pueden ser escritas o no escritas, rígidas o flexibles. Las rígidas o flexibles dependen de si existe un procedimiento especial para la reforma de la Constitución o la misma, ahí es cuando es flexible, puede ser reformada por el poder constituido, como por ejemplo el poder legislativo. Y pueden ser originarias o derivadas, esto lo vimos en la clase anterior, según que la Constitución va a dar origen al Estado o va a reformar las normas que ya estaban previstas anteriormente. Nuestra Constitución es escrita, es rígida y en este momento ya podemos decir que tenemos una derivada porque ya la Constitución originaria fue en 1853. ¿Cuáles fueron las fuentes de la Constitución nuestra de 1853-1860? La Revolución Norteamericana, la Revolución de Mayo de 1810, como decíamos hoy, el Estatuto de 1815, el Congreso de Tucumán de 1816, la Constitución de 1819, el Tratado de Pilar de 1820, el Tratado del Cuadrilátero, la Constitución del 26, el Pacto Federal del 31 y sobre todo la fuente más importante es este Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852 y luego, para cerrar la Constitución en 1860, el Pacto de San José de Flores de 1859, que es cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires. Decíamos entonces que nuestra Constitución es escrita, es rígida, porque solo puede ser reformada por un procedimiento especial, que ahora lo vamos a ver, por lo tanto es formal y, como decíamos, racional normativa. Nuestra Constitución tiene la siguiente estructura: una introducción, que es el preámbulo. En el preámbulo están los objetivos del Estado, también los antecedentes. En el preámbulo encontramos los quiénes, los por qué, los para qué, que ahora vamos a ver. Y tiene básicamente dos partes: una parte dogmática, donde encontramos las declaraciones, derechos y garantías. Está dividida en dos partes.
declaraciones de derechos y garantías del artículo 1 al 34 y después nueva declaraciones de derechos y garantías. Y luego la parte orgánica, donde encontramos los 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y los gobiernos de provincia y referencias sobre la capital federal. En cuanto a las normas, tenemos 2 tipos de normas, operativas y programáticas. Las normas operativas son aquellas que no necesitan un reglamento para poder ponerse en ejecución, son normas autosuficientes. En cambio, las normas programáticas son aquellas que necesitan de un reglamento posterior para poder ponerse en ejecución o para lograr que esas normas realmente entren en funcionamiento. Por ejemplo, los derechos del consumidor son normas programáticas porque si bien la Constitución reconoce los derechos del consumidor, se necesitó de una reglamentación de cómo se va a implementar la denuncia de los consumidores, se necesitó de una ley que determine cuáles son las obligaciones de los llamados proveedores. Bueno, ustedes esto ya lo vieron en privado 1, así que saben especialmente de lo que les estoy hablando. Hay normas, en cambio, que no necesitan de reglamentación alguna. Por ejemplo, si yo digo el derecho a la vida, no hay necesidad de reglamentarlo. O si decimos el derecho al trabajo, tampoco hay necesidad de reglamentarlo. El derecho a la propiedad, tampoco hay necesidad de reglamentarlo. Por eso esas son las denominadas normas operativas. Decíamos que el preámbulo es la introducción de la Constitución, es un prólogo que va a contar cuáles son los fundamentos que tuvieron los constituyentes al querer dar origen a nuestra Constitución, explicita el fundamento de la legitimidad del nuevo orden constitucional, que es el fundamento jurídico, y además menciona justamente lo que les decía, los motivos que tuvo el legislador histórico para poder dictar la Constitución. Tiene una parte introductoria que alude a quiénes, con qué título y por qué del dictado. Luego establece los objetivos del poder constituyente y a lo último se decreta el establecimiento de la Constitución con una cierta referencia religiosa. ¿Cuál es el valor jurídico que tiene el preámbulo? El preámbulo sirve de interpretación a los jueces cuando existen conflictos acerca de qué norma constitucional se debe aplicar. Por ejemplo, ante un caso donde están en conflicto el derecho al trabajo y el derecho al descanso o a la salud, como se da en el siguiente caso. Un local de música bailable, o sea, un boliche, como le dicen normalmente, pone música muy fuerte sin cumplir con determinados requisitos de sonoridad o de insonoridad en realidad. Y resulta ser que hay vecinos que no pueden descansar y esos vecinos, al no poder descansar adecuadamente, les provoca un daño en su salud, no pueden levantarse para trabajar porque no duermen, porque no descansan, porque además se ven perturbados en su tranquilidad, porque cuando salen los jóvenes del boliche salen borrachos, tiran botellas por cualquier lado, etcétera, etcétera. En ese contexto, si los vecinos se presentan ante un juez demandando el cierre del boliche o la reglamentación de cómo el boliche debe llevar a cabo su actividad, podríamos decir que hay un conflicto entre lo que es el derecho a trabajar del dueño del boliche y el derecho al descanso y a la tranquilidad que tienen los vecinos. En ese contexto de conflicto de normas, entonces el juez puede valerse del preámbulo para ver cuáles fueron los objetivos que tuvieron los constituyentes al dictar la Constitución y va a resolver teniendo en cuenta esos objetivos. También se puede dar un conflicto cuando hay, por ejemplo, un corte de ruta, está el derecho a protestar que tenemos todos los ciudadanos con el derecho a la libre circulación que también tenemos todos los ciudadanos. Cuando se dan esos conflictos de normas constitucionales, entonces los jueces se pueden valer del preámbulo para poder dar una solución definitiva. ¿Cuáles son los enunciados del preámbulo? Comienza con los representantes del pueblo de la nación argentina. Esto alude a la legitimidad política. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio? En este caso estamos hablando de una legitimidad de
origen y de ejercicio. ¿Por qué? Porque son aquellos representantes que han sido elegidos por el pueblo para acudir al Congreso Constituyente de 1853 para que sancionen nuestra Constitución. ¿Sí? No lo hacen en nombre propio, lo hacen en nombre del pueblo de la nación argentina. Reunidos en Congreso General Constituyente, general porque participaron representantes de todas las provincias, sin excepción, y constituyente porque, ¿se acuerdan lo que era el poder constituyente originario que vimos la clase pasada? Porque el objetivo era justamente dar origen, sancionar, dar nacimiento a una constitución. Por voluntad y elección de las provincias que la componen, la voluntad fue expresada por las provincias en pactos preconstituyentes, que es lo que va a decir el enunciado siguiente, que dice, en cumplimiento de pactos preexistentes, y como les decía hoy, básicamente el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Con el objeto de constituir la Unión Nacional, esa era una de las principales ¿para qué? De sancionar esta Constitución. Al independizarse de España, el antiguo virreinato del Río de la Plata había nacido un Estado soberano, miembro de la comunidad internacional, pero las provincias argentinas todavía no integraban un Estado nacional, por eso era importante así establecerlo. ¿Por qué no integraban? Porque todavía no había ese sentido de unión nacional que tenían o debían tener como Estado moderno. Y había muchas peleas sangrientas todavía entre las provincias. Afianzar la justicia, se pretende consolidar como valor principal el de la justicia en las relaciones entre gobernantes y gobernados, destacando así también un Estado de Derecho y la supremacía de la ley por encima del ejercicio del poder público. Esto lo vimos también en la unidad 1 cuando vimos las características del Estado de Derecho. Consolidar la paz interior, es lo que les decía, habían demasiados enfrentamientos entre las provincias y era necesario establecer como objetivo primordial de esta nación que se estaba constituyendo que haya paz entre las mismas. Proveer a la defensa común, esto tiende a preservar la identidad política del Estado y la seguridad del pueblo frente a eventuales ataques extranjeros, estableciendo ya que toda la nación es una sola frente a estas situaciones. Proveer al bienestar general, la razón de ser del Estado principalmente es el bien común y que se desarrolle una solidaridad social, esto lo estamos viendo hoy básicamente o fundamentalmente en lo que está pasando con el COVID-19, es un momento en que se puede ver plasmado, digamos, la importancia de que el Estado provea al bienestar general de la nación y no que haya, ciertos privilegios para algunos y en desmedro de otros. Asegurar los beneficios de la libertad. El Estado argentino se adhiere absolutamente al Estado de Derecho, donde lo que debe ser primordial es la supremacía de la ley por sobre, como les decía hoy, el ejercicio del poder político. Y establece que la nación argentina está abierta al mundo, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entendamos también que esto se dio en 1853, era otra época, aunque aún hoy es así, salvo por las restricciones actuales, pero esto es una situación excepcional. Argentina está abierta a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, se reconoce a Dios como única fuente de todo lo que es recto y todo lo que es justo. De hecho, la Constitución de 1853 sostenía el culto católico apostólico romano. Así que ahí está la referencia religiosa a la que hacíamos alusión anteriormente. Bueno, entonces es importante que ustedes sepan que el preámbulo nos determina los fines y objetivos del Estado y además cuál es el valor jurídico del preámbulo que sirve como interpretación del sentido que tienen las normas constitucionales a los jueces cuando se encuentran ante una situación de conflicto de aplicación de normas constitucionales. Hasta acá el preámbulo. Si tienen alguna duda, recuerden que está el link sobre consultas. Ese foro es importantísimo porque si ustedes plasman ahí las dudas,
todos sus compañeros pueden verlos y entonces es más fácil poder hacer una interacción entre todos para poder entender algunas cuestiones que son comunes a dudas que en general tienen todos los alumnos. ¿Cómo es el procedimiento de reforma constitucional? Recuerden que la reforma constitucional en nuestro país es llevada a cabo por el Poder Constituyente derivado, es decir, aquel poder que dio origen a la Constitución es el Poder Constituyente originario y el poder que la reforma es el Poder Constituyente derivado, que es distinto, diferente al Poder Constituido, como decíamos en la clase primera. Nuestra Constitución puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes, según el artículo 30. Esto implica que no hay un límite en principio acerca de qué se puede reformar y qué no, pero el autor que no lo llamamos nosotros, Vidar Campos, que es el autor, que lo que quise decir que es el autor que está en la bibliografía, establece que existen ciertos contenidos pétreos. ¿A qué llama contenidos pétreos? A aquellos contenidos que no pueden ser modificados. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los cimientos, con los fundamentos culturales, axiológicos que tenemos como pueblo y que eso no puede ser modificado. Por ejemplo, el sistema federal de gobierno, el sistema representativo, la república, no son principios que puedan modificarse por una reforma constitucional. Entonces, a esos contenidos se los llaman contenidos pétreos. No están plasmados en el artículo 30 de la Constitución, que permite que se pueda reformar cualquiera de sus partes, pero sí está establecido así por lo que es la costumbre y la doctrina y los valores que configuran nuestra sociedad. La reforma constitucional tiene un periodo preconstituyente, es decir, es un periodo previo a que se dé inicio al Congreso, a la Convención Reformadora, a la Convención Constituyente Reformadora. Este periodo preconstituyente lo lleva a cabo el Poder Legislativo, es decir, el Poder Constituido, que dicta una ley que declara la necesidad de la reforma y en esa ley que declara la necesidad de la reforma establece cuáles son los puntos básicos que tiene que reformar la Convención Reformadora. También puede establecer un tiempo en que se debe llevar a cabo esa reforma y además llama a elección de convencionales constituyentes. Entonces, una vez que el Poder Legislativo dictó esa ley y llama a convencionales constituyentes, se termina la etapa preconstituyente, el pueblo elige a los representantes y se forma la Convención Reformadora, que es un órgano ad hoc, es decir, creado específicamente para reformar la Constitución, diferente del Poder Legislativo, nada que ver, ¿sí? Son dos órganos totalmente distintos. Poder Legislativo es poder constituido, Convención Reformadora es poder constituyente derivado. Entonces, la Convención Reformadora se reúne, si le dieron un plazo, tiene ese límite formal, temporal, en el que debe hacer las reformas pertinentes, tiene el límite material, porque los contenidos los determinó el Poder Legislativo a través de la ley de llamamiento de reforma, de la declaración de necesidad de reforma, y una vez que los convencionales constituyentes se reúnen y reforman la Constitución, ese texto es incorporado, reformando la Constitución originaria, obligatorio para todos nosotros. Ese es el procedimiento básico de reforma de la Constitución, que ustedes lo pueden leer en Vidar Campos y lo pueden seguir también de las diapositivas. ¿Qué significa que nuestra Constitución o que en nuestro derecho exista una supremacía constitucional? Como lo decíamos, desde un punto de vista material, se entiende que la Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico y político del Estado. Significa que la Constitución tiene una superlegalidad, no hay ninguna norma que esté por encima de la Constitución y todo el ordenamiento jurídico político del Estado debe ser congruente con ella. Por eso nosotros adoptamos el principio de supremacía constitucional. En este sentido, podemos ver lo que se denomina la pirámide jurídica de Kelsen, donde hay una prelación de leyes, donde se determina qué ley es superior a otra. Es una pirámide invertida. En la base se encuentra la Constitución porque es el sostenimiento de todo nuestro sistema constitucional. Junto con la Constitución están los tratados internacionales que se han incorporado en 1994,
donde se estableció que la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22, son ley suprema. Por debajo de la Constitución y los tratados internacionales se encuentran, y los tratados internacionales sobre derechos humanos, se encuentran los demás tratados internacionales. Luego nos encontramos con las leyes dictadas por el Poder Legislativo y los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo. Por debajo están los demás reglamentos y los demás decretos que dicta el Poder Ejecutivo, y luego tenemos las sentencias de los jueces. Esto es la base de nuestro sistema jurídico positivo. Entonces, las sentencias no pueden ir no solamente en contra de una Constitución nacional, tampoco pueden ir en contra de los reglamentos no pueden ir en contra ni de las leyes, ni de los tratados, ni de la Constitución, y así. Por eso es un orden de prelación de normas. Si les quedó alguna duda, les ruego que consulten en el foro. Bueno, se plantea cómo se incorporan los tratados internacionales en nuestro derecho. Y existen básicamente dos posturas, una denominada dualismo y otra denominada monismo, acerca de cómo se incorporan los tratados internacionales a nuestro derecho. El dualismo o las tesis dualistas sostienen que existen dos órdenes de poder distintos, dos derechos diferentes, un derecho interno y un derecho exterior. Por lo que para que una norma internacional ingrese al derecho interno del país, el derecho interno debe transformarla necesariamente en una ley que corresponda al derecho interno de ese país. En cambio, la postura monista sostiene que existe un solo orden jurídico y que para que un tratado internacional entre en vigencia en un Estado que lo ha suscrito, no requiere la existencia de una norma previa que lo convierta. Nuestro ordenamiento jurídico se adhiere a la postura monista, donde no se requiere el dictado de una ley para que se incorpore el tratado al derecho interno. Solo se requieren 3 pasos. Se firma el tratado por el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la jefatura de Estado y por lo tanto es el representante exterior de nuestro país ante los organismos internacionales y ante los otros estados. La aprobación del tratado por el Congreso de la Nación y la ratificación del tratado a cargo del Poder Ejecutivo, quien declara en el orden internacional que ese tratado ha sido aprobado por el Congreso de la Nación aquí en nuestro país. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba el tratado que el Poder Ejecutivo suscribió con las naciones extranjeras? El Poder Ejecutivo lo debe denunciar. ¿Qué es la denuncia? Es la declaración unilateral que debe hacer el jefe de Estado, es decir, el presidente, ante aquellos organismos donde ha suscrito ese tratado o con aquellos países que ha suscrito ese tratado, donde retira su consentimiento, rompe la relación y establece que ese tratado no va a ser cumplido o incorporado en nuestro derecho nacional. Entonces, nuestro país adhiere a la posición monista. ¿Qué se requiere? La conclusión y firma del tratado por el Poder Ejecutivo, solamente la aprobación de ese tratado por el Congreso y la ratificación que tiene que hacer el Ejecutivo luego en el exterior, diciendo que Argentina aprobó la incorporación de ese tratado. ¿Qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad va unido al principio de supremacía. ¿Por qué? Yo digo que la Constitución es suprema y que no hay ninguna otra norma que pueda contradecirla. Ahora bien, el Poder Legislativo dicta una norma que es contraria a la Constitución. Si yo no tengo un mecanismo que controle que esa norma dictada por el Legislativo no sea contraria a la Constitución y que a la vez haya alguien que determine que esa norma dictada por el Legislativo es nula por inconstitucional, ¿de qué me sirve tener como teoría que la Constitución es suprema si no va a haber un mecanismo real que haga cumplir esa supremacía? Entonces, el control de constitucionalidad es justamente la tutela que se materializa a través de este control que en nuestro sistema es llevado a cabo por el Poder Judicial. Hay
diversos sistemas de control según el órgano, puede ser jurisdiccional o puede ser político. Es jurisdiccional cuando es llevado a cabo a través del Poder Judicial y es político cuando es llevado a cabo a través de algún órgano político, como puede ser el Poder Legislativo. A su vez, el sistema jurisdiccional puede ser difuso, concentrado o mixto. Es difuso cuando cualquier miembro del Poder Judicial, sea un miembro de la Corte Suprema, miembro de Cámara, un juez de Tribunal Inferior, cualquier juez puede ejercer el control de constitucionalidad. En cambio, es concentrado cuando hay un órgano dentro del Poder Judicial específicamente destinado con funciones específicas de hacer el control de constitucionalidad. Y es mixto cuando existen las dos cosas, difuso, pero a la vez existe un tribunal especial. Nuestro sistema es difuso, jurisdiccional difuso, y además existe también la distinción entre la vía procesal que se puede elegir para llevar adelante este control de constitucionalidad. Puede ser directa, cuando es una acción directa de inconstitucionalidad; indirecta, cuando se lo da como excepción, es decir, hay una persona que reclama algo en un juicio específicamente y como excepción pide la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Por ejemplo, hay un caso donde la municipalidad estableció en su ordenanza, en una ordenanza municipal, que los empleados municipales deben jubilarse cuando cumplen años de función. Mientras que hay una ley superior dictada por la legislatura que determina que la edad mínima de jubilación son los 60 años. Entonces, la persona que recibe la notificación municipal que la obliga a jubilarse porque cumplió años de servicio, ¿qué solicita a través de un juicio? En general, de una acción de amparo. Solicita que el juez rechace y ordene abstener a la municipalidad de que lo obligue a jubilarse, y a la vez le pide al juez que decrete la inconstitucionalidad de la norma que decreta que se deben jubilar cuando cumple años de servicio. ¿Por qué? Porque hay una norma superior que determina que la edad mínima de jubilación son los 60 años. Entonces, hasta que no cumplan 60 años, no tienen por qué obligarlos a jubilarse. Espero me hayan entendido. Bueno, y si no, preguntan, recuerden. Y la última vía es la de elevación de en caso, que la efectúa un juez. Es la efectuada por el juez que, conociendo de un proceso, o sea, un juez que entiende ya en una causa, eleva a un órgano especialista que se encarga específicamente de controlar la constitucionalidad de las normas para que este órgano especial determine si hay o no una situación de inconstitucionalidad. En nuestro ordenamiento jurídico, les decía, el sistema de control de constitucionalidad es jurisdiccional, porque lo lleva a cabo el Poder Judicial; difuso, porque puede estar a cargo de cualquier juez; y a nivel nacional se da por vía indirecta, pero a nivel provincial puede darse tanto por vía indirecta o directa. La última es según los efectos que tiene esa declaración de inconstitucionalidad. Cuando el juez declara la inconstitucionalidad de la norma, esta declaración puede tener un efecto interpartes, es decir, que solo se aplica a las partes que intervinieron en el caso judicial, o efecto erga omnes, es decir, que se aplica para todos. Nuestro sistema de control de constitucionalidad en la nación, en el sistema federal, es interpartes, y en el sistema provincial hay, según la situación, interpartes o erga omnes. Bueno, les ruego que cualquier duda que tengan, se los dije ya varias veces, ustedes no duden en consultar, estoy a su disposición. Es difícil esto de la distancia, entonces es muy necesario que ustedes no se queden con situaciones que no puedan comprender. Si hay necesidad, yo se los vuelvo a explicar las veces que sea necesario, así que los espero. Participen sin miedo, nadie nació sabiendo, todos vamos aprendiendo en el camino, así que ninguna pregunta es ridícula, ninguna pregunta es tonta, todo es válido. Que tengan un muy lindo día.